Bueno, wow, un programa muy bueno, Sabrina. Yo estoy muy contento por el programa porque a raíz de lo que pasó en Santa Catalina, yo quiero mandar un mensaje a Panamá. Eh, Nosotros somos un pueblo indígena, uno del pueblo indígena más abierto. Tú vas a Cunayala, tú tienes que ver, entregar tu pasaporte, tienes que ver qué haces, tienes que pagar para entrar. En las comunidades no bebulé, cualquiera persona puede entrar. Y hay muchas religiones, inclusive hay gente que no pertenece a ninguna religión, como mi amigo Díaz, que no pertenece a ninguna religión. Y se le respeta. Hay gente que no pertenece a ninguna religión, ¿no? También, pero es importante que decía, en la mesa también hablaba de rendición de cuentas. Cuando se le pide a alguna persona o entidad que se usa fondos públicos y se le pide una rendición de cuentas, una vez comienzan una descarga de odio con esa persona y tratando de buscar la manera de cómo denigrar a esa persona. Y eso es lo que pasa con uno, y ese es lo que pasa con nosotros mismos, con la dirigencia indígena, como lo que está pasando ahorita mismo, porque nosotros queremos la presencia de las instituciones, porque un caso no solamente es el tema de Terrón, hay varios otros temas de transporte, hay otros temas de seguridad, hay temas de educación, hay temas de salud, hay temas de punto de desarrollo que debe implementarse. Claro que hay buenas propuestas desde el Estado panameño con ese famoso, la conquista de la sexta frontera, pero el presidente no puede estar en todo. Para eso designa funcionarios en puntos clave para tocar este tema. Pero cuando uno llega a esta clase de personas, entonces salen y dicen, ven acá, búscale la quinta pata al gato para desviar la atención. Y yo quiero llevar al tema de censo también, que hablaba mucho del tema de censar a la iglesia, censar ahí cuánta iglesia aquí hay también, pero también nosotros tenemos que censar a los pueblos indígenas. ¿Cuánto de verdad hay pueblos indígenas en Panamá? Solamente en la comarca Nubegulé, el censo que más fue hecho por la anterior Contralora en 2010, que no se censaron mucha gente, la comarca Nubegulé pasó a 216,000 personas en la comarca, solamente en la comarca. Pero hay una tasa de poblaciones que viven fuera de la comarca, que estamos hablando de más de 172,000 indígenas que viven fuera de la comarca Nubegulé. Estamos hablando solamente de la provincia de Bucaltoro, un 87% de las personas no son Nubegulé, pero fueron censados como bocatoreños. Casi un 92,000 indígenas que viven en Cerro Punta, en esos lugares, pero fueron censados como chiricanos. Y aquí hay muchos móviles residentes en Panamá, en el área chorrera, muchos trabajan aquí, muchos vienen a trabajar aquí, y fueron censados con panameños. Entonces, ese tipo de cosas nosotros necesitamos censar con poblaciones originales. ¿Cuántas poblaciones indígenas hay? Es un tema. Y el tercer punto que yo quisiera tocar, más importante, es que la confianza que nosotros necesitamos las autoridades tradicionales. Las instituciones gubernamentales están para mediar. Esas instituciones que dejan en el tema de los puestos clave, en tema de los pueblos indígenas, el gobernador está para mediar, conciliar en temas cuando se da esta clase, como se dio en Terrón, en Santa Catalina, un lugar apartado. Resulta ser que ahora no se necesitaba escuelas, resulta ser que la población necesitaba educación, resulta ser que la población no tenía para comer. Es ahora que se necesitó. Pero si tú vas aquí en las comunidades, aquí en Panamá, en los lugares de barrio aquí, hay una ausencia del Estado, de las instituciones gubernamentales en los barrios. Entonces aparecen esta clase de pandillas y bandas y se aprovechan de eso. Entonces no podemos satanizar simplemente el tema de Terrón, una comunidad tragédicamente que históricamente nunca se habían dado. Entonces nosotros le estamos mandando un mensaje al Estado panameño que volteen su mirada hacia la población indígena de la comarca Nubegulé, hacia la comarca Emberá, hacia la comarca Cunayala, hacia las comunidades indígenas campesinas, a los lugares apartados, porque ese Estado panameño tiene un compromiso, pero si no va a tener un compromiso, si no hace su trabajo, entonces ahí aparecen las iglesias. Entonces nosotros siempre hemos tenido buenas relaciones con las iglesias evangélicas, con la iglesia católica. Ahora más se está viendo las iglesias evangélicas en la comunidad indígena Nubegulé. Entonces yo traigo a clavo aquí de que no podemos estar satanizando a la iglesia evangélica en las comunidades indígenas, ni mucho menos a la iglesia católica, pero sí tenemos que regular algunas cosas dentro de la comarca. En cuanto al tema de seguridad, que para terminar ya, la ley 10 de la comarca nos faculta a nosotros, porque ese es un tema que se ha tocado a nivel nacional con el tema de la garita de control en la comunidad indígena. Vamos a tomar algunas acciones en temas de seguridad dentro de la comarca, pero esa seguridad tiene que ir de acuerdo y tiene que ser complementado con el estamento de seguridad del Estado panameño, con el Ministerio de Seguridad. Y nosotros, las autoridades tradicionales y el gobierno,
tiene que sentarse para tocar este tema, pero no solamente el Tejo, la comunidad del Tenón, sino es todas las comunidades indígenas de la comarca Nove Ugle. Gracias, Claire, para cerrar esta ronda.